Muy buenos días, señoras y señores, amigos todos. Hoy vamos a hablar con José María León Álvarez, un empresario de la construcción, ya está jubilado y ha cedido a hablar con nosotros un poquito de su vida, de su trabajo y de todas sus cosas. José María, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, después de todo lo que se pasa en la vida, estamos bien. ¿Cómo ha ido la vida, José María? Pues en general, pues yo mirándolo bien, uniendo la parte profesional con la parte familiar, pues lo cuento como buena. ¿Cómo está de salud, José María? De salud he pasado cosas, pero como no he sido afortunadamente bebedor excesivo, ni de fumar me quité hace cerca de 30 años, pues he tenido problemas, pero el cuerpo me lo ha, en fin, que he podido sobresalir, seguir adelante bien. La vida es una carrera y hay que ir superando estos Sí, obstáculos. hay que mirarle también, hacer una lectura y mirar, digamos, que lo negativo no te coma. Sino tú intentar, por ejemplo, de ver que tú, digamos, tu vida ha tenido muy buenas cosas y cuando te han fallado cosas, pues también tiene que, digamos, intentar superarlas. ¿Cómo era José María León de niño? ¿Qué recuerdo tiene de la niñez, José María? Pues mira, yo de la niñez yo creo que muy bien. Yo, por ejemplo, te puedo decir que, digamos, que no se me daba nunca mal el dibujo. Si yo no me hubiese metido en una profesión que dedica tantas horas y a cualquier hora que estaba pendiente de ella, pues seguramente me podría haber metido a pintor artístico, y quizás me gusta un poco, a lo mejor, escribir un poquito. Soy capaz de tener un concepto de mi entorno, pero claro, al meterte en una profesión que eso no tiene digamos, horas, tú tienes que de noche, de día, por la mañana, y entonces pues resulta de que ya pues, las cosas así más tranquilas, pues no las he podido tocar. ¿Te gustaba el colegio, José María, cuando era niña? Pues sí, y por cierto, te puedo decir una cosa, que hombre, que también podría decir que como niño, en algún día hice alguna travesía, fui travieso un poco, pero en general no. Además, mis profesores creo que me trataron todos muy bien. Y don Manuel García de Bea, recuerdo que tuvo a dos alumnos, y con respeto voy a comentar el otro, que es José Barba, Sí. de los materiales, Sí. y yo, que éramos compañeros. Y resulta de que el maestro tuvo un tiempo dándonos clase a los dos, aun cuando las clases en general suyas eran de niños más pequeños, por nuestra actitud, por nuestra amistad, por nuestra forma de ser. Sí. ¿En qué colegio estudiaste, José María? Bueno, yo estuve primero con don Manuel García de Bea, Ajá. y después pasé en las nieves, pasé con don Luis Guerra. Sí. Después estuve con un burguillo, don Carlos Burguillo, Sí. en la nieve. Después estuve con don Laureano Barrera Ruiz, el cual tengo un gran recuerdo de él. Sí. Una persona muy, muy, muy formal, muy buena persona. Sí, sí, sí. Es un recuerdo que te emociona un poco Sí. cuando te acuerdas de él, de esos recuerdos, ¿no? Y entonces, ¿tuviste en el instituto también, José María? Lo más máximo que yo estuve fue en los Salcianos, porque entonces casi no creo que el instituto era otra altura de nivel y cosas, pero sí estuve en los Salcianos del barrio bajo, y también te guardo buen concepto de ellos. Claro. Y de eso le dijeron ya a mi padre que yo en mi nivel de los estudios que había tenido, pues eran buenos. ¿Y su recuerdo de la niñez, José María, de Arcos? ¿Cómo era el Arcos de entonces? Pues mira, una cosa muy interesante que tenía Arcos, que tú te ponías a jugar con los niños y podías utilizar a lo mejor 2 kilómetros de espacio, algún juego, alguna cosa, y jugando a las pistolas que se hacían de esto, de corso, también se solían hacer, que yo los hacía, y en fin, yo viví en la calle Alta, y tengo todavía amigos que me escribo con ellos. Concretamente voy a comentar a Manuel Gallardo, el Peseta, Sí. que vive en Barcelona, que tengo su teléfono y sus cosas. Sí, Vivió muy cerca de mí.
Y de mis vecinos al lado, pues fueron todos con familia. Sí. De su juventud, José María, ¿qué recuerda? Bueno, pues de mi juventud, pues empecé ya con 15 años. Con 15 años, pues, digamos, vivíamos en la Junta de los Ríos. Y ya con esa edad, pues, tenía una moto, una Guzzi, y ya venía arco, porque yo fui tornero y soldador. A los 18 años era soldador oficial. Y en fin, me fue bien y creo que fui apreciado por mi jefe en el taller de José Delgado Ramírez. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, perfecto, y con una amistad estupenda, sin problema ninguno. Después de que te digo que yo serví en Granada, Sí, ya que militar. también me toca comentarlo como juventud, y estuve en Granada y estuve en la base aérea de Armilla, en la base aérea de Armilla, hice la mili, fui, digamos, policía militar. El destino que yo tuve después de jurar bandera fue policía militar. Y tengo todavía me escribo con amigos de aquella época. Tengo amistades personales con personas de allí. ¿Con qué edad se casó José María? Con 27 me faltaban a lo mejor 20 días por día. ¿En qué iglesia lo hizo? Pues me casé en la Junta de los Ríos, en el colegio, iglesia que hay en la Junta de los Ríos. Ajá. ¿Se casó su señora, cómo se llama? ¿Su señora? Rosa Manzano Gómez. Ajá. ¿Tuvo mucho tiempo de novio, José María? Pues mira, sí, yo empezaría a hablarle digamos, antes de ir a la mili. Muy poco antes, desde luego, pero antes. Y claro, yo me metía en la construcción y eso, y tampoco había una prisa excepcional. Y me pareció bien casarme con esa edad. ¿Con cuántos hijos tiene José María? Tenemos 6. 6. ¿A qué se dedican sus hijos, si te acuerdas? Pues mira, por ejemplo, mis hijas, pues tengo 4 hijas. Ajá. Y de las 4 hijas, pues una hace cosas personales, la mayor. La segunda trabaja de apoderada en un banco. La tercera, digamos, vive en el bosque, está casada en el bosque y está fija en su trabajo. Sí. Mi hijo, el mayor, tiene una empresa constructora, José María León también, es su nombre. Y el que le sigue, que es también otro varón, Manuel Jesús, pues trabaja de policía local en el ayuntamiento de Algeciras. Sí, sí. Y la más chica estudió abogado y trabaja en el Ocaso. Sí. Los tiene todos repartidos, ¿verdad, José María? Afortunadamente repartido, pero bastante cerca. ¿Y uno que se ha dedicado a la profesión suya? Sí, sí, sí. Muy bien preparado y una persona que no tiene problema en su trabajo de nada, en absoluto. ¿Cuántos nietos hay ya, José María? ¿Nietos? Pues tenemos 9. 9, ¿verdad? ¿Ya mayorcito o qué? Bueno, tenemos desde el 21, 22 o 23 años y tenemos, digamos, la más chica que ha cumplido 4 años hace poco. Sí, sí, sí. Contento con la familia, ¿verdad, José María? ¿Pero? Contento. Bueno, sí, muy bien. La familia, digamos, nos podrá costar trabajo de criarlos, de bregar con ellos, de sacarlo para adelante, pero eso es la mejor alegría que podemos tener. José María, ¿cómo llega al mundo de la construcción? ¿Cómo fue ya su vida laboral? Curiosamente, pues yo, digamos, me influyó mucho, porque yo me crié fuera de albañil o de ese oficio, pero me influyó mucho que mi padre era capataz de obras públicas. Y entonces vivíamos en un sitio que teníamos mucho contacto con los jefes, los ingenieros de obras públicas de Cádiz, en la Junta de los Ríos. Sí. Entonces, un poco y quizá indirectamente, conocí un poco lo que es el mundo de la construcción. Cuando me metí en la construcción, tenía yo 23 años. Y entonces, pues cogí una moto que yo tenía, una Vespa, metí en mi carpeta delante de donde va el quitaviento este, y me iba buscando obras sobre todo caminos, carreteras. Obras de edificación no buscaba prácticamente ninguna.
Ajá. Y entonces, pues, mi forma de ser era, digamos, no era lo típico que se podía ver entonces, y no caí mal en algún sitio que fui a buscar trabajo, en cortijo y en finca, y me dieron trabajo. Ajá. Unos más grandes, otros más chicos, pero hice bastante. Sí, que ya tenía inquietud en que te gustaba Sí, sí, sí. esta profesión. Sí, yo tuve, con 15 años, tuve ya un poco de experiencia como, como encargado de una obra particular. Ajá. Y, no, y 15 años no es mucho, digamos, Sí, sí. pero vamos a seguir para adelante. Y para llegar a tu empresa ya total, José María León, ¿trabajaste en más sitios, José María? Bueno, ya no, ya lo que fui, digamos, me salieron obras importantes. Ajá. Yo, por ejemplo, no voy a mentar apenas las obras porque Sí. sería larguísimo, pero por ejemplo, una de las obras que yo recuerdo muy bien y que le tengo afecto porque para el pueblo mismo fue muy novedoso, por ejemplo, el Algar, que en el momento que yo llegué como contratista de obra para hacer la red de agua, pues resulta que había el agua que había en Algar era un carro con un bidón redondo. Sí, sí. Y repartía el agua a todo el pueblo. Y entonces metimos el agua, digamos, dimos todas las instalaciones y se convirtió Algar en un pueblo con su red de agua y sus cosas normales que tenemos hoy. Sí, sí. Que ya hace años de eso, ¿no? Sí, ya hace bastante, pero todavía tengo amigos allí, Claro. digamos, y tengo contacto con algunas cosas con ellos y tengo un buen recuerdo. Yo no recuerdo ni en en prácticamente ningún sitio haber tenido problemas con mi entorno. Y por ejemplo en el Ayuntamiento de Jerez, pues yo fui digamos, trabajé muchísimo. Claro. Y yo no recuerdo un problema con ningún jefe, ni con ningún alcalde, ni con ningún ingeniero, ni ninguno que eran jefe mío. Sí, sí. Trabajé en el servicio de agua de Jerez también, bastante. Y luego, bueno, pues yo trabajaba en Ubrique, he trabajado en el bosque, he trabajado digamos, en Olvera, Sí. que trae el agua de Alcalá del Valle, una red que se puso, un trozo que se puso nueva, y podía inventar muchísimas obras. Sí, sí, Y sí. pavimento, digamos, era pavimento o eran obras de infraestructura, por ejemplo, de muro, del puente. El puente hice uno en el bosque, un puente nuevo. Ajá. Sí, sí, sí. Y también hice, pero sí, casi todo, sí te puedo decir que lo mío, por la influencia quizás de mi primer conocimiento con la construcción, fue las obras públicas, los tipos Sí. de obras públicas, y eso ha sido, digamos, la base de mi trabajo. Sí. Yo recuerdo también una obra, José María, en la barriada Jadramil, que no había agua, ni había, Sí, ni totalmente había de acuerdo. madrona. No, yo me acuerdo perfectamente, en aquellos tiempos te conocí, Sí. y tú vivías por allí, digamos... Sí, allí vivía lo de la venta de la farola, lo de Juan. Eso es. Y muy bien, muy bien. Y luego te vi en el Camino a las Nieves, y también un colector, porque Sí, lo que yo hice aquí fue un colector. Y en el Camino a las Nieves, pues también hicimos un colector para desaguar todas las aguas y también no tuve problema de nada. Hice una calle, por ejemplo, que también recuerdo verla eso, fue la que llama Diputación, la avenida de Diputación, que entra hacia donde está la Pata Gallego y toda esa Sí, zona. sí, sí, por todos sitios. Y José María, hablando de la barriada de Aramí, me acuerdo yo que colaboré yo en cobrar a los vecinos y todo eso, y me dijiste, ¿cuánto te tengo que pagar? Y yo te dije, no, regálame una moto. Y el primer Vespino me lo regalaste tú, ¿no? Sí, sí. Yo no lo quería inventar porque no quería yo No, pero hay que influir vamos, que hay yo que no- recordarlo, hombre, porque el primer Vespino, José María León, me lo regaló como regalo de aquello que yo colaboré contigo, ¿eh? Pues Ahora hoy más de yo 40 años. de muchas cosas, una de ellas que me alegro que yo hiciera eso. Ajá, qué bonito. Lo digo de verdad. Sí, sí, sí. ¿Momentos difíciles, José María, en su empresa? O... Sí, he vivido momentos difíciles, pero también en momentos de estos difíciles que, para decir la verdad, me había atascado económicamente, pues está bien. Yo creo que no voy a decir 100%, pero por gran parte de las personas que me trataron, clientes y proveedores y cosas, está bien que yo no me guardaba dinero ni me gastaba el dinero. Claro.
Sí, sí, sí. Que yo nadie me puede decir que yo, hombre, me tomo una cerveza, me tomo una copa, pero y almorzado, y invita a almorzar. Pero que yo, por ejemplo, de decir yo ahora mismo me voy 3 días de no sé cuánto, no, Sí. ni un día. Yo no recuerdo, y cuando fui a trabajar a Aragón, pues yo siempre dormí en mi casa, no, creo que no dormí nunca ninguna noche, aunque estuviera lejos. Venía aquí y yo iba a cobrar a Madrid, porque estuve trabajando en obras de Diputación, perdón, de Obras Públicas, y yo me iba por la mañana, cobraba el cheque Sí. y me venía por la noche, llegaba aquí por ejemplo a las 11 de la noche en el avión que había entonces. Sí, sí. Hizo muchos amigos a lo largo de su vida, ¿verdad, José María? Pues sí, bastante. ¿Había competencia en aquellos tiempos en empresas de obra, de Bueno, construcción? en aquel tiempo la única, digamos, que yo veía, no como cosa negativa, quizás al contrario, es Jerez. Jerez ya había proveedores de cosas que te podían hacer falta para tus obras, proveedores de aglomerados, proveedores de cemento, proveedores de materiales especiales, muy bien. Y en Jerez, como motivo, que una ciudad grande, pues siempre iba avanzando un poco más avanzado que los demás pueblos de la zona. Muy bien. ¿Quería jubilarse cuando le llegó su edad de la jubilación, José María, o no? Pues mira, no fue ni de pena ni gloria, Ajá. diría. Sí, Que sí. no me puso trauma, pero tampoco. Y yo de eso todavía me gusta de mirar un poco en mi entorno cosas. Porque llegó el momento que tenía muchos empleados, ¿verdad, José María? Trabajando en su Y, empresa. por ejemplo, precisamente creo que me preocupó haberme metido en tantas personas. Ajá. Porque yo hubiese tenido digamos, hubiese trabajado muchísimo menos, habiendo dedicado más a tener máquinas de obras públicas Sí, y haber tenido, por ejemplo, 20 hombres trabajando, 15 o una cosa sí, así, no tanto. a lo mejor cerca de 100. Sí. Porque lo que pasa es que muchas veces se hacían obras y la gran parte de muchas obras, desde luego, no quiero contar ninguna ni Sí, ninguna sí, sí. persona, pero muchos millones de personas Sí. se quedaron con ellos. Tuvo varias oficinas, yo me acuerdo de la oficina del Camino a las Nieves, no sé si aquí Y en su casa. aquí digamos, en la barriada esta de Jaramí, como se llame, ¿no? Sí, sí. Todo, también tuve mi oficina, digamos, en estos dos sitios. ¿Qué hace en su jubilación, José María, que se dedica ahora? Pues bueno, yo, no sé decirte, yo por ejemplo ahora mismo jubilado, pues tengo todavía alguna cosa antigua que estoy mirando, Ajá. de Sí. cosas que, digamos, que estoy mirando a ver si se puede arreglar quizás. Y no me falta tiempo porque yo siempre me busco cosas que hacer. En donde yo vivo ahora actualmente tengo mis animales que yo los trato Claro. familiarmente, mis perros, por ejemplo, que me refiero a ellos. Y luego pues estoy inquieto, si hace falta me meto un poquito a aprender en ordenadores un poco, Claro, meterme sí. en la tecnología actual. Quiero estar un poco al día en mi vida y, en fin, yo no me aburro. ¿Qué consejos le daría a los nuevos emprendedores, a las nuevas personas que empiezan y se van a dedicar a la profesión suya? Pues bueno, hoy la vida ya ha cambiado completamente desde como yo empecé a como está hoy, pero yo creo que lo primero es, depende de la persona que fuera a empezar un negocio de construcción, digamos qué nivel tiene. Sí, Pero lo que sí le consejo es, digamos, muy importante es, y eso lo digo de verdad, digamos, algún técnico que le ayude, digamos, de verdad, y a una persona que conozca como abogado para que el constructor ese, ni se pase hacia un lado equivocado ni hacia otro. sí. Dos cosas, técnico en condiciones y un asesor, digamos, de legalidades y cosas en condiciones. José María, ¿los sueños de pequeño cuando era niño se han cumplido ya de mayor o no? Pues bueno, yo por ejemplo, sí, yo era muy inquieto. Yo sabía ya con 12 o 13 años que yo tenía que ganarme la vida.
una de las cosas que yo ahora mismo, si me tuviera que criticar y aprovecho este momento, Sí. me pareció mala cosa de que la mili como tal la quitara. La quitara. Porque los muchachos se iban, unos niños, como quien dice, a la mili y volvían esos hombres. Ajá. Habían aprendido a obedecer y a mandar. Y entonces había un límite donde había terminado de ser niño y empezaba a ser hombre. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor hoy sería muy caro o poco rentable, pero yo sí pondría ahora mismo, por lo menos, que una persona estuviera, yo diría 6 meses. Jura bandera, aprender digamos, a hacer las instrucciones y venirse a su casa. ¿Qué recuerdo tiene de sus padres? ¿Qué aprendió de sus padres, José María? Bueno, pues mira, mi padre muy bien. Digamos, pues yo me acuerdo que con unos 13 años se montó mi padre conmigo en su moto. Entonces no había casi la carretera, era un camino casi particular. Ajá. Y iba sentado, se montó detrás mía, con 13 años tenía yo, y la moto iba muy despacio y se me volcó. Y la verdad que le hizo gracia. Muy bien. Y luego mi madre se murió muy joven. Sí. Y te quiero decir una cosa, yo ni por mucho que ande en la memoria, encuentro que me haya puesto un dedo encima. Ajá. Qué bonito eso. Nada. Sí. Y entonces, pues cuando ella se murió, toda la ropa que yo tenía había sido hecha por ella. Se compraba entonces, no era como ahora, Sí. que compraba la ropa de todo tipo, de pantalones, camisas, y toda la ropa. Y mi madre era costurera, incluso de caballero. Ajá. Qué bien. Y también te digo una cosa, que mi madre tenía una cultura que no le envidia a mucha gente. Ay. Porque su madre y su eso le había preocupado que cogiera en este caso fue mi madre, que cogiera su cultura suficiente. José María, estaría contigo hablando 3 horas, pero el tiempo en las redes sociales es cortito. Muchas gracias, y aquí tiene nuestra cámara para que le diga algo a todas las personas que te vean. Pues yo darle las gracias a todos los que me estén escuchando, y si alguno no ha sido lo correcto que a lo mejor le pudiera parecer, no lo habré hecho con intención de hacer daño. Y que le agradezco mucho de que, digamos, que me excuse, que si ven esta entrevista, Sí. pues, y si quedan viéndola, pues me dará la alegría de que se haya interesado también por mí, que se lo agradeceré siempre. Muchas gracias, José María. Enhorabuena y muchas felicidades por el trabajo, por la familia, por todo lo que ha hecho. Gracias. Te lo agradezco a ti, todo. Gracias.